Bien, estamos viendo cuáles son las diferencias entre el materialista reduccionista y el funcionalista. Ya se marcaron dos diferencias y ahora lo que voy a hacer es sumar una tercera diferencia. Antes de pasar a la tercera diferencia, repaso rápidamente las dos primeras que ya se marcaron. La primera diferencia que ya se marcó fue en cómo conciben ambas posturas a los estados mentales, o sea, cómo concibe el materialista reduccionista a los estados mentales y cómo concibe el funcionalismo a los estados mentales. El materialista reduccionista, como ustedes ya vieron en la lección correspondiente, concibe a los estados mentales como idénticos a los estados materiales, a los estados físicos. En particular, el materialista reduccionista habla de estados neurofisiológicos. Y entonces, como los concibe idénticos, lo que busca es relaciones biunívocas, o sea, que vayan y que vengan, para poder marcar la identidad entre estos dos estados. Dejando de lado en su investigación la investigación sobre los estímulos o sobre la conducta resultante. Y acá está la primera diferencia, porque el funcionalista, en su estudio de los estados mentales, como los concibe a partir de las relaciones causales entre los estímulos o otros estados mentales y la conducta, el funcionalista va a decir, tenemos que tener en cuenta, al momento de estudiar los estados mentales, tenemos que tener en cuenta también cuáles son sus estímulos y cuál es la conducta resultante. La segunda diferencia planteada es casi, ya planteada anteriormente, es casi una consecuencia de este primer punto, porque tiene que ver con la parte metodológica. El materialista funcionalista, el materialista reduccionista, lo que va a hacer es buscar una reducción interteórica entre la teoría de la psicología y la teoría de la neurofisiología, ¿sí? Al plantear que los estados mentales son idénticos a los estados corporales neurofisiológicos y que la psicología es quien estudia los estados mentales y la neurofisiología es quien estudia los estados neurofisiológicos, lo que se va a buscar es una reducción interteórica de la psicología a la neurofisiología. Y con esto lo que hace la postura del materialismo reduccionista es volver absolutamente dependiente a la psicología de los estudios neurofisiológicos, ¿sí? Esto es radicalmente distinto en el funcionalismo, porque el funcionalismo, al sostener que el sustrato material es totalmente irrelevante, ¿sí? O sea, que no les importa cuál es el sustrato material de un ser, con tal que este ser cumpla con la economía funcional, que ya hemos visto, el funcionalista va a decir, la psicología puede ser una ciencia completamente autónoma de las otras ciencias, en particular de la neurofisiología. ¿Por qué? Porque la psicología se va a poder se va a poder dedicar al estudio de los estados mentales independientemente del sustrato material de esos estados mentales, ¿sí? Entonces, esa sería la segunda diferencia. Pasemos ahora a la tercera diferencia, que esta es nueva, digamos, no la vieron anteriormente, entre el funcionalismo y el materialismo reduccionista. También esta diferencia va encadenada a los puntos anteriores y tiene que ver con las imágenes que ustedes pueden observar en pantalla, ¿sí? O sea, tiene que ver con el posicionamiento que estas teorías tienen respecto a los programas de desarrollo de inteligencia artificial. Al materialismo reduccionista o la teoría de la identidad de tipos, que es la versión que ustedes vieron,
se le planteó una crítica que no pudo superar. La crítica sostiene que la teoría de identidad de tipos cae en un chauvinismo neuronal. Entonces, vamos a ver qué quiere decir esto. La palabra chauvinismo, para quienes no la conocen, hace referencia a una tendencia que alguien o un grupo podría tener de considerar una característica, normalmente una característica propia, como la característica que define a un ser o un grupo, y esa característica a la vez hace superior a otros, ¿sí? Está muy asociada con, por ejemplo, el etnocentrismo. El etnocentrismo lo que hace es toma una característica que es la etnia, la propia etnia, ¿sí? Y la coloca en el centro. Esto quiere decir, la coloca como la vara con la cual se van a medir las otras etnias. Claramente, todas las otras etnias terminan resultando inferiores o deficientes o reprochables, ¿sí? Entonces el chauvinismo neuronal, el chauvinismo por un lado es una creencia que está como ligada y emparentada con esta creencia del etnocentrismo. Es tomar una propiedad o una característica, tomarla y ponerla en el centro, considerar que eso es lo que nos hace superiores y a partir de eso empezar a valorar y a evaluar a los otros, ¿sí? El chauvinismo neuronal en particular, uno podría parafrasear la palabra etnocentrismo y decir es como una especie de neurocentrismo. ¿Qué es lo que toma como centro y empieza a tomarlo como vara para evaluar y medir a los otros? Lo que toma como centro es el ser poseedores de neuronas, ¿sí? Entonces, el chauvinismo neuronal lo que hace es toma la propiedad de ser poseedores de neuronas y esta propiedad es la que nos hace superiores a todos los otros seres. Quien no tenga neuronas o quien no tenga la misma constitución de nuestro sistema nervioso central será considerado un ser deficiente, ¿sí? ¿Y deficiente de qué? Digamos, estamos hablando del problema mente-cuerpo, deficiente de estados mentales. O sea, el teórico de la identidad de tipos o materialista reduccionista fue criticado por caer en un chauvinismo neuronal. Esta crítica del chauvinismo neuronal sostiene que los materialistas reduccionistas consideraron que solamente quienes tienen la misma estructura neurofisiológica de los seres humanos son poseedores de estados mentales. Otros seres distintos a nosotros, a los seres humanos, son seres deficientes, no tienen estados mentales. Esta es la crítica que el materialista reduccionista no pudo superar, no pudo dar una respuesta como para decir, no es cierto esto, porque efectivamente era lo que se deduce de su posición. Entonces, aquí ya vamos viendo cuál es la diferencia entre el materialista reduccionista y el funcionalista, porque el materialista reduccionista, al considerar que solamente quienes tienen neuronas y quienes tienen un sistema nervioso central como el nuestro son los que tienen estados mentales, claramente se diferencia del funcionalista que dice no me importa cuál es el sustrato material, si es que tienen neuronas o tienen cables, no me importa cuál es el sustrato material, sino que lo que me importa es la economía funcional de los estados mentales, ¿sí? Entonces, en el punto de inteligencia artificial hay una diferencia radical entre el materialista reduccionista, que no va a aceptar que las computadoras tengan estados mentales, pero no va a aceptar tampoco que otros animales
con una constitución biológica distinta a la nuestra tengan estados mentales, mientras que el funcionalista va a aceptar incluso, como lo pone Churchland en el libro, que un marciano con una constitución fisiológica distinta a la nuestra tenga estados mentales. Para ver una ampliación sobre en qué consiste este estado mental, este experimento mental del marciano, les dejo un audio para que puedan escuchar la explicación.